Vale, imagino que se ve todo bien. Vale, como el anterior webinar que hicimos ya con Kinvent, la anterior fue sobre lesión de ACL, un poco cómo podíamos hacer el abordaje, cómo podíamos evaluar y controlar esa lesión durante el proceso. Vamos a hacer lo mismo en una lesión de isquiosurales. Vamos a ver un poco qué exploración podemos hacer, qué test podemos hacer para apoyarnos en el progreso de la lesión y qué podemos hacer también para entrenar esa musculatura o ejercicios, pruebas que nos sirvan un poquito para ver cómo evoluciona, qué estímulo estamos dando, cómo responde a distintos momentos de carga. Una pequeña reflexión. Lo que intentamos con esta tecnología, hablo de Kinvent, pero puede ser cualquier otra tecnología, es pasar de esa tecnología tan específica de laboratorio que es muy difícil llevarla a la práctica. ¿Sí? Hay un tipo de tecnología que te lleva mucho tiempo en utilizarlo, en instalarlo, en sacar conclusiones. Lo que intentamos con estos dispositivos es sacar conclusiones al instante, que yo haga el ejercicio, yo haga el test y al momento ya pueda sacar una conclusión, que luego hay un proceso reflexivo detrás, que podemos estar mucho más rato en casa pensando, lo que sea, sí, pero en el momento yo puedo sacar una pequeña conclusión o puedo ver cómo progresa, puedo ver cómo se está adaptando al ejercicio y eso es lo que me interesa a mí sobre todo los que trabajamos más en clínica o en equipos, no tenemos demasiado tiempo para estar haciendo evaluaciones muy largas, muy específicas y muy fuera del ámbito del deporte. Así que yo creo que lo que vamos a ver aquí es sencillo. Os explicaré un poquito lo que tardo en hacer cualquier de las evaluaciones y ya está. Y si lo podéis aplicar vosotros justo mañana o si sois de otro país que aún os queda día laboral, pues si lo podéis aplicar, pues perfecto. Vamos a ver un poco el mecanismo de lesión en este caso. Vamos a ver un caso de esta chica, jugadora profesional. Vemos que minuto 95 del partido, última acción del partido. Hay ese momento de flexión del tronco, con la rodilla prácticamente en extensión, con la mirada hacia atrás. Todo eso genera demasiada tensión en la zona. Seguramente hay un componente de fatiga elevado, aunque no sé si va a ser ese el determinante, pero bueno, esta es la acción a la cual nos hemos expuesto en este caso. Entonces, empezando con el mecanismo, ¿cómo nos puede ayudar un poquito esta tecnología a nivel de mecanismo? No vamos a poder evitarlo porque ya ha habido la lesión, pero por ejemplo, con un dispositivo que veremos más adelante, que es el SENS, podemos calcular los grados de flexión del tronco, en este caso, respecto al suelo. Por ejemplo, en el momento de lesión, contando que es el que he marcado yo, está a unos 34 grados. Sí, con la pierna, pues más o menos a unos 130 grados, 140 grados, lo que sería la pierna de atrás, la que hace como un golpeo o un control de balón. Entonces, a mí me sirve para poder poner a la deportista en esa posición parecida y luego poner en posición el tronco respecto al momento de lesión, quitando más o poniendo más tensión. Podemos ver ejercicios, por ejemplo, de menos exigentes a más exigentes, donde ella notará tensión justo en la zona donde notó que había lesión y a partir de aquí podemos ir evolucionando a nivel de grados, a nivel de posición de las piernas y acabar haciendo ejercicios que se asemejen a ese momento. Simplemente es más por esa seguridad o ese miedo que puede tener la persona a volverlo a hacer, simplemente la exponemos, que vea que no pasa nada y de mientras podemos controlar. Aquí lo que yo hago es colocar el sense justo en el tronco y a partir de aquí calculo los grados. En este caso lo he hecho manualmente, pero es como lo haría en la práctica. Un poco qué exploración utilizamos. Uso estos dos dispositivos, lo que sería el Muscle Controller, que es un dinamómetro manual, y el Sense, que es lo que estaba hablando hasta ahora, que simplemente es un goniómetro, nos va a calcular grados. A partir de aquí, test que he ido haciendo prácticamente desde el primer día. Test de fuerza. Como vemos aquí, buscamos los extensores de cadera aislando más el glúteo,
Buscamos flexores de rodilla a esos 30 grados. También uso uno de 90 grados que lo uso ya desde el primer momento, pero no lo hago en esta posición, sino lo hago en otra posición. Sí, sería el test de McCall, pero solo hago el de 90 grados. Y luego estos dos test de movilidad. Uno más clásico, que es el ASLR, que es el que vemos arriba, más utilizado. Y una adaptación que usa unos autores, Lati y Jordan, que lo que hace es desde un Thomas Test lo modifica hacia un ejercicio parecido a lo que sería la técnica de carrera para poder abordar esa lesión que en este caso pues tiene todo su sentido. Lo que vamos a valorar es el progreso y los ángulos que nos da durante toda la lesión. Sí, estos son un poco la exploración que hago y los test que voy repitiendo diariamente no, pero sí que cada 2-3 días los voy usando. ¿Vale? Más test que podríamos utilizar. Este estudio está pensado más en algo como disminución del riesgo, pero en el caso que ya tengamos la lesión, también nos puede utilizar para saber un poquito qué hacer y qué no hacer. Pero está pensado sobre todo en el hecho de minimizar ese riesgo lesional. Tenemos unos test a nivel de control lumopélvico que lo podríamos hacer también con el SENS para ver cómo se comporta esa pelvis en el movimiento, en caminata y en carrera. Test de rango de movimiento, que son los dos que hemos visto. Vamos a ver cómo se comporta esos dos grupos de tejido, algo más inespecífico como es el ASLR y algo más específico como es el Jordan Test, que vamos a ver cómo se comporta esa extensión activa de lo que sería la rodilla. La verdad que es interesante, hay que colocar bien a la persona, es importante que esté colocada como se ve en esta posición, manteniendo lo más neutra la lumbar y que la pierna de abajo pues esté en una posición parecida a esta. Si hay mucha rigidez, pues lo que va a suceder es que esa pierna suba por encima de ese nivel. Luego vamos a ver test de fuerza en la cadena posterior, que podemos aislar cadera, podemos aislar isquio, o podemos hacer otros test que no salen aquí, pero es para que sea fácil y que no estemos demasiado tiempo. Y luego, si podemos, pues una mecánica de sprint. En mi caso no lo podía hacer, la jugadora estaba lesionada, no la voy a hacer sprints. Esto se tendría que haber hecho antes en un chequeo previo y ver qué mecánica tiene y a partir de aquí lo que nos dé positivo, pues vamos a hacer un trabajo durante varias semanas y vamos a ver si mejora estos test. En mi caso, que ya nos la encontramos lesionadas, pues buscamos dónde canta más, dónde tiene más déficit y a partir de aquí vamos a trabajar sobre ello, aunque vamos a trabajarlo más o menos todo. Vemos los dos test que os comentaba, el Jordan, ¿sí? Y el ASLR. Vemos los datos desde el primer día había bastante diferencia, vemos casi un 20% de diferencia en el test de ASLR y luego hemos visto cómo esto se ha ido minimizando, se ha ido disminuyendo hasta estar en los últimos 5, 6, 7 días sobre un 1%, manteniendo más o menos los mismos grados y la misma simetría entre una pierna y en la otra. En el otro test, en el Jordan Test, si vemos el primer día, a 30 grados ya generaba tirantez y generaba dolor lo que sería la pierna lesionada. En comparación con la derecha que no era lesionada, pues vemos mucha diferencia, un 50%, incluso más, hasta ahora, más o menos, hasta hoy, pues que se ha estabilizado toda esa simetría y nos hemos movido en las últimas semanas entre un 1 y un 5%, cosa que está muy bien, ¿sí? Dos test. Tardo en hacerlos 3-4 minutos, no mucho más. 3 repeticiones por pierna, la subida es lenta, más o menos 3-4 segundos, hasta 6 segundos dejo y un descanso de 6 segundos más. Es un poquito como lo hago. Más o menos lo que tardo, pues eso, 3-4 minutos y lo hago sin movilizar previamente. Directamente llega, se tumba, realizamos el test, ¿sí? Para que no haya ningún error a nivel metodológico, que si siempre lo hubiera hecho después de movilizar, pues lo hubiera hecho así, pero como no, lo hemos hecho siempre tal como llega a evaluar, pues es la mejor manera en este caso.
más test el que os comentaba, a 90 grados, sí, tumbado boca arriba, presionando lo que sería el goniómetro. El goniómetro no, el dinamómetro. Lo podríamos hacer con plataformas de fuerza, que es como lo suelo hacer, pero en este caso, como es un material que dispongo día a día, lo que sería el muscle controller, pues lo hago con simplemente presionar hacia abajo durante 6 segundos, máxima fuerza, sin que levante la cadera, sin que cambie lo que sería la posición lumbar, y a partir de aquí evaluamos. Vemos el primer día que había una diferencia importante, lo fue mejorando, ¿sí? Incluso hubo un día que estaba por encima de lo que sería la pierna lesionada que la no lesionada, y justamente hoy tenía más fuerza en esta posición en la pierna no lesionada que la lesionada, volviendo a otra asimetría pues importante como es ese 10%. Veremos mañana cómo se encuentra. Simplemente son datos, sacaremos nuestras conclusiones. Tal vez estaba un poquito más cansada el día anterior, el trabajo fue más exigente ayer. Pueden haber diferentes escenarios, eso simplemente pues lo valoramos entre ella y yo. Desde 90 grados de flexión de rodilla, más o menos, entre 90 y 95, extensión de cadera, que no movilice lo que sería la cadera, y vamos a ver qué diferencias hay. Primer día, pues prácticamente hay sobre un 16% de diferencia entre una pierna y la otra. Vemos la fuerza aplicada, pues 21 y 25, hasta el día de hoy, que la pierna izquierda, la pierna que realmente está lesionada, ha superado pues en casi 8 kilos, en casi 7 kilos, digamos, la pierna derecha. La diferencia entre el primer día y el segundo día de evaluación pues puede ser simplemente aprendizaje del test. El primer día pues era la primera vez que lo hacía, es normal que tenga sus dudas, que no sepa cómo aplicarlo, y a partir de ahí pues mejora. Seguramente el dato del primer día no sea muy fiable, ¿sí? Ni en una pierna ni en la otra. Si la pierna lesionada me da esos 21, pero la otra me da 35, pues tal vez sí que me fío, porque la fuerza aplicada en la pierna lesionada es alta, pero en este caso, como vemos, hay un salto de mejora casi del doble de nada, en 5 o 6 días, o sea que es mucha mejora, ¿vale? Nos quedamos con eso. Otro test de 30 grados más o menos, fuerza en esa pierna. Importante que no se levante lo que sería la cadera, que se mantenga fija. Podemos poner un cinturón para que se mantenga, y esta sería un poco la evolución del test, ¿vale? Hoy sí que tenía un poquito más de rigidez en la zona, entonces seguramente había pues un pequeño punto de inhibición, miedo, y eso es lo que ha hecho que bajara un poco el valor. Veremos mañana si está algo mejor. Pero esto sería un poco la exploración que hago diariamente. Estos últimos 3 test sí que hay activación previa. En los anteriores no, en los de movilidad pues vamos directamente al test. Aquí sí que activo un poco, intento siempre hacer la misma activación, y a continuación hago el test, y lo hago al inicio, no lo hago ni al final ni en medio, sino al principio de la sesión. Los primeros 10-15 minutos tengo hecho todo esto más la activación. Lo mismo, hago 3 repeticiones de unos 6 segundos de aplicación de fuerza con un descanso de unos 10-12 segundos aproximadamente. Un poco cómo encaro la readaptación. Arriba vemos un poquito lo que se veía hasta hace unos años, donde se buscaba una readaptación encarada primero hacia fuerza específica de esa musculatura, pasando por isométricos, concéntricos y excéntricos, más todo lo que sería un trabajo de extensibilidad, flexibilidad, todo esto a nivel de isquios. Y finalmente metíamos el sprint, ¿sí? Entonces había como un vacío entre eso y el sprint. ¿Cómo se debería de encarar ahora, o más o menos cómo lo hago yo? Hay varios componentes que se van dando durante la readaptación, desde el primer día hasta el último día. Va a haber una parte importante de fuerza de isquios, pero no va a seguir un proceso de isométrico, concéntrico, excéntrico, sino que va a hacer lo que pueda tolerar el tejido en ese momento. Con el día a día, con los ejercicios que vamos aplicando y las cargas, las tensiones que generamos en ese tejido, vemos si vamos bien o no vamos bien, si tolera o no tolera. Todo eso lo vamos a acompañar pues de un trabajo de neurodinamia, fuerza de glúteos, estabilidad de cadera, tensión activa en esos isquios, carga óptima, core,
Todo esto es lo que podemos ir poniendo como trabajo más a nivel de fuerza y muchos más componentes, pero no caben aquí. Pero sí que es verdad que desde el primer día podemos hacer o aplicar ejercicios que nos puedan ayudar al sprint, a la carrera, a volver a correr, ¿sí? Como puede ser ejercicios de técnica de carrera, no va a haber mucho problema, esa rigidez en los tobillos tan necesaria, atractores de movimiento como puede ser un bloqueo de cadera, un swing leg retraction, todo esto nos puede ayudar. Movilizar la cadera, colocar la pelvis en la posición óptima, diferentes ejercicios que pueden ser desde tumbado hasta sentado hasta de pie, que involucren esa cadera en una posición óptima y progresivamente vamos volviendo a la carrera y finalmente volvemos al sprint. Pero no hacemos primero todo un bloque de fuerza y al final metemos el sprint, sino que lo vamos combinando. Yo creo que es como se debería de hacer. Un poquito un algoritmo que nos puede servir. Yo creo que esto es un requisito para cualquier adaptación de isquio. Ver este estudio de Jordan nos puede ayudar, nos puede dar ideas de cómo abordar esta lesión, tipo de ejercicios, tipo de cargas, cómo empezar a introducir la carrera. Yo creo que es un requisito esencial o yo creo que hay que leerlo, es algo que hay que leer varias veces, mirar sus vídeos, mirar sus razones, sus motivos. Este sería otro proceso de readaptación que se hace en un jugador, en este caso la lesión es de semimembranoso, si no me equivoco, y vemos un poquito cómo aborda este profesional esta lesión. Si vemos, por ejemplo, en la rehabilitación temprana, pues ya vemos ejercicios de carrera. En este caso, pues tienen Alter G, pues utilizan la Alter G para correr. Yo en este caso también la usé. Luego vemos ese proceso de retorno a la participación, al entrenamiento, donde sigue con esos ejercicios de carrera, pero también hay ejercicios de fuerza, no se pierde la fuerza y finalmente pues return to sport. Pero es importante ir evaluando constantemente, como vemos en las primeras imágenes, seguir trabajando la fuerza en todo el proceso, pero introducir de forma temprana lo que sería la carrera. A lo mejor una carrera de alta velocidad no nos la va a tolerar, pero sí que técnica de carrera donde propulsemos más hacia vertical que horizontal, donde no va a trabajar tanto la musculatura de los isquios. Más o menos sería la idea. Cosas que podemos hacer en la readaptación. Os dejo este vídeo que lo podéis mirar. A ver que no me... Podéis mirar este vídeo para que veáis un poquito cómo ven estos autores un posible mecanismo que es esa flexión del tronco repentina. En el caso que abordo yo, puede ser. Simplemente escaneáis el código QR, entráis y veis un poquito pues qué va este estudio. Aparte podéis ver otros vídeos cómo trabajan esa modificación de la pelvis, cómo trabajan ese trabajo en lo que serían los isquios, que puede ser muy interesante. ¿Vale? Esto es lo que vemos en este tipo de deportes donde hay acciones de sprint, donde hay acciones de cambio de dirección. Normalmente nos vamos a encontrar que hay cambios repentinos, hay perturbación, hay oponentes, hay un balón, hay distracciones. Y todo esto lo que puede generar es que haya un riesgo superior a sufrir cualquier tipo de lesión. En este caso, los isquios no son unos músculos que se salven de ello. Entonces, importante entrenarlos cuando la persona está sana, entrenar los isquios o diferentes musculaturas en este tipo de situaciones dentro del gimnasio y fuera del gimnasio. Y una vez ha habido lesión, pues una parte importante de nuestro proceso va a ser esa. Por ejemplo, con el dispositivo, lo que sería el goniómetro, el SENS, lo coloco en el tronco, busco este tipo de ejercicios isométricos prácticamente, de bastante intensidad, y busco acciones donde ella misma o yo mismo le perturbe ese tronco. La puedo empujar y lo que vamos viendo es cómo varía la posición del tronco. ¿Sí? Si varía mucho, si no varía mucho, si se mantiene estable, y esto es lo que voy viendo.
un poquito la idea. Sí, mantengo posición, buena activación, buena posición y a partir de aquí pues podemos golpear más fuerte, golpear más flojo, que lo haga ella, que lo haga yo, pero lo que buscamos es un poquito todo esto. Lo que se observa, pues en personas que ya han sufrido una lesión, pues hay como un retraso en la activación de estos músculos cuando hay un golpeo que no te esperas, que hay un cambio sin esperar, pues todo esto pone en riesgo la lesión de los isquios. Más que nada porque modifica lo que sería la pelvis esa colapsa, no se coloca en una buena posición y a partir de ahí pues pillamos y no nos interesa, ¿vale? No queremos ese retraso, queremos estar activos, aunque muchas veces no es posible. Más ejercicios que podemos hacer, en este caso, pues posición estable, buscamos tensión en el isquio desde la cadera, buscamos ese golpeo de balón y lo que vamos a encontrar es cómo se modifica ese tronco en cada una de las repeticiones. Si ya va golpeando, vamos viendo pues 6 grados, 4 grados, 6 grados respecto a la posición inicial que yo le determino. Es bastante sensible, así que puede ser interesante. Si se mantiene bastante estable el movimiento, pues quiere decir que va controlando bastante el tronco, que no se está moviendo. En cambio, si hay mucha variabilidad en el movimiento, pues algo no va bien. Más cosas, parecido, ejercicio como el anterior, pero ahora estamos trabajando con un dispositivo que lleva agua adentro, que es el Aquabac de Ultimate Stability, que le va a generar una carga inestable, lleva el dispositivo Sense en lo que sería el tronco y a partir de aquí pues vamos calculando constantemente repeticiones. 7 grados, 6 grados, 7 grados, 6, 7, 7, 5, 6, 6. Sí, todo esto es lo que vamos viendo. Si hay mucho cambio, no hay mucho cambio. Si la fatiga produce más cambio o menos cambio. Simplemente es una manera de aplicar esta tecnología. Más cosas. Todo este tipo de trabajo isométrico que vais viendo tiene un motivo, tiene un porqué. Simplemente es porque es una posición donde vamos a cargar bastante los isquios, vamos a poderlos entrenar en una posición, digamos, específica, aunque no sea 100% verídico eso, pero donde la cadera va a estar en una posición colocada, esa rodilla va a estar colocada en una posición y vamos a reclutar bastante fibra, bastante fuerza en esos isquios. A partir de aquí podemos meter golpeos, podemos meter giros, podemos movilizar la cabeza simplemente, que todo eso lo que va a generar son cambios de tensión en el isquio. Lo que tenemos que controlar sobre todo es la cadera, que no se movilice demasiado. Si la cadera se moviliza, normalmente vamos a perder tensión y eso no nos interesa, sino mantenemos ese glúteo fuerte, ese isquio en tensión, la cadera fija y a partir de ahí movemos el tronco, movemos la cabeza, movemos la pierna, lo que nos interese, pero manteniendo siempre la estructura en posición. ¿Sí? Ejercicios, por ejemplo, aquí estoy con los 2 dinamómetros, uno en cada pierna. Vemos pierna izquierda, pierna derecha, cómo va cambiando la aplicación de fuerza. Cuando los brazos van hacia arriba, pues tiene que aplicar más fuerza porque hay mucha más palanca. Hay un reto importante en lo que sería en su musculatura estabilizadora, lo que sería el lumbopélvico, tanto la pelvis como el tronco. Y a partir de ahí, pues vemos si la izquierda o la derecha son las que están recibiendo más fuerza. Si es la derecha, si es la izquierda es la lesionada, hace menos fuerza, puede ser normal, pero lo que tenemos que hacer es igualar. Yo se lo enseño y ella es consciente de lo que está haciendo. Más cosas. Ejercicios que también vamos viendo, como podría ser un nórdico. Podemos hacer un nórdico clásico o lo que sea la adaptación, que me gusta un poco más. La podemos hacer con flexión dorsal o con flexión plantar. Lo único que observamos en este tipo de detalles, si lo hacemos en flexión plantar o dorsal, es el punto de rotura, digamos, en el momento que dejas de aplicar fuerza. Con flexión dorsal somos capaces de aguantar mucho más la fuerza que con flexión plantar, pero sí que nos puede interesar esa flexión plantar para que haya una activación en lo que sería gastronemios. Lo que sean los isquios no hay una diferencia importante entre unos y otros. Motivos porque me gusta más la adaptación que no el clásico. Simplemente porque colocamos la musculatura en una posición más óptima. Hay como un acople más importante en lo que serían las articulaciones, no van por libre, sino que debes de activar bien para que no haya descompensaciones y movimientos un poquito raros. La acción es isométrica prácticamente, no hay ese componente tan excéntrico, sino que constantemente estamos activando, es lo que sería esa cuasi isométrica
acción cuasi isométrica y hay una recuperación más corta en comparación con el otro, que hay mucha más palanca, el movimiento suele tender a lo excéntrico y no hay un acople tan ideal en lo que sería la articulación cadera-pierna. Por ejemplo, vemos aquí el ejercicio, manteniendo esa flexión de cadera. Vemos cómo se comporta en las rotaciones una pierna y en la otra y a medida que va bajando si hay más o menos fuerza. Seguimos con los dos más el controller, ¿sí? Los dos dispositivos, uno en cada pierna, nos puede ser útil para esto, aparte de para evaluar, para trabajar. Vemos ahí, podemos hacer otro tipo de ejercicios con golpeos, con un pase mío de un balón, con el saco en la mano y golpeando un balón externo. Podríamos incluso hacer un puente, un bridge con los dos dinamómetros en los pies. También podría ser útil este tipo de evaluación y simplemente sacamos conclusiones. La izquierda se activa, no se activa. En la rotación hacia la derecha se activa más una pierna, más la otra. Cuando golpeo, ¿cuál de las dos responde un poco más rápida? Es un poco lo que veríamos. A modo así de conclusiones, simplemente el hecho de ir evaluando, utilizando dispositivos, sean estos, sean otros, lo que nos va a ayudar es en tener el control de lo que está pasando constantemente. Si vamos bien, no vamos bien, si puede ser que haya un día de más fatiga, un día de menos fatiga, más tensión, más rigidez. Todo esto lo podemos ir evaluando y a partir de ahí pues tomar decisiones. Por ejemplo, si después de hoy, mañana viene con mucha rigidez y hago los primeros test y veo que me ha bajado unos cuantos puntos, pues seguramente mi decisión va a ser pues bajar un poco la carga y hacer otro tipo de trabajo que a lo mejor tenía pensado seguir progresando. Que el deportista sepa si mejora o no mejora, yo creo que es positivo para ellos, ¿sí? Que tengan un poco ese feedback nuestro, este feedback del dispositivo, pues voy bien, no voy bien, tal vez que mejore la fuerza no significa nada, pero simplemente ven que estamos haciendo algo y que vamos controlando el proceso de alguna manera o de otra. El hecho de que haya biofeedback pues nos puede ayudar a regular comportamientos. Pues si yo sin biofeedback no sé si la pierna derecha o la pierna izquierda está trabajando más o menos. En cambio, con el biofeedback, primero lo veo yo, veo aquí hay algo que no me gusta y luego lo puede ver ella en este caso y regular el comportamiento, intentar buscar un poco más la izquierda, un poco más la derecha, en la rotación activar más esta, más la otra. Sí, son ideas que os doy. Y luego, pensar que el proceso no solo es un aspecto condicional, sino que hay otros motivos, ese aspecto más motivacional, ese aspecto más psicológico que suelen tener la gran parte de deportistas. Así que el hecho de tener ese apoyo simplemente a nivel de datos, pues nos puede ayudar a que el proceso sea un poco más llevadero, más fácil y más motivante. ¿Vale? Aquí tenéis varias maneras de contactar conmigo por Instagram, Twitter o correo. Lo más fácil por Instagram, contesto más rápido, lo veo más rápido. Si no, pues un correo también os voy a contestar. Simplemente que tengáis esa información. Si queréis saber cualquier cosa más de diferentes dispositivos, pues también os puedo ayudar. Así que nada, no dudéis en contactar. Y hasta aquí lo que sería la presentación. Voy a quitar lo que sería compartir pantalla y vamos a ver si hay preguntas o no hay preguntas. A ver, perfecto. Aquí estamos. Vale. Vale, tenemos aquí una pregunta que nos dice en qué consiste el Jordan Test. Es una modificación de lo que sería el test de Thompson. Test de Thompson, no, test de Thomas, ¿no? Si no me equivoco. El de Thompson es el de Aquiles. Vale, entonces es desde esa posición como... Espera, que se va a ver mucho más fácil si os vuelvo a compartir la pantalla.
Vale, sería esto, sería desde la posición que vemos abajo, esa sería la posición inicial, con flexión de cadera a 90 grados y flexión de rodilla a 90 grados, buscar esa extensión activa de la rodilla. Sí, es lo único, es la única diferencia. Normalmente el test de Thomas lo que buscaríamos es llevar esa rodilla hacia el pecho y vemos la rigidez en lo que sea la cadena anterior de la pierna que cuelga. En este caso no vamos a valorar esa rigidez, sino que en esta posición de 90 grados de cadera y 90 grados de rodilla hacemos una extensión y vamos a valorar los grados de extensión, que lo veis aquí. Si os fijáis, lleva el dispositivo a nivel de tobillo, más o menos lo colocamos unos 4 o 5 centímetros por encima del tobillo y aquí siempre evaluamos desde la misma posición. Sería un poco eso. ¿Vale? Más preguntas, cosas que no hayan quedado muy claras o que os gustaría repasar. A ver. Claro, podríamos evaluar en estos últimos grados como comentas. Yo lo hago más como ejercicio que como test, más que nada porque no voy a sacar un resultado de forma muy temprana en lo que sea la evaluación. Más que nada porque va a ser una posición que va a molestar en general. Entonces, podemos hacer a 15 grados sin problema. Lo podemos hacer pues en una fase un poco más avanzada y a partir de aquí pues evaluar. La parte de sprint no la he puesto porque no la he podido evaluar de momento, pero igualmente no lo haríamos con estos dispositivos, sino que lo podríamos hacer con aplicaciones o otros dispositivos que nos pueden ayudar. Podrías mostrar de nuevo el ejercicio con el Sense en el tronco, claro. Sería, por ejemplo, este sería uno, llevaría el Sense a nivel de tronco, aquí también. Si lleva el dispositivo ese pequeño, este aquí también. Sí, podemos hacer muchos más. Sí, el dispositivo Sense, que quede claro que es este pequeñito que se ve, bueno, el que se ve al lado del dinamómetro. A la izquierda es el dinamómetro y el otro es el Sense, que es muy pequeñito y se puede colocar de forma muy fácil. Lo utilizo igual. Cuando tengo una lesión de este estilo, pues lo uso igualmente. Al final es lo que digo, no me quita mucho tiempo y al final es bueno. Si, por ejemplo, en vez de estar 10 minutos evaluando, estuviera 30, pues aquí ya me empreña un poco más. Pero en este caso, ya te digo, son 10 minutos, 12 minutos como mucho y lo tengo hecho. Entonces es bueno de saber. Tal vez en clínica, pues claro que no lo vamos a poder hacer cada día, pero sí que cada día que venga podemos utilizar esos 10 minutos para ello. ¿Qué más tenemos por aquí? El test lo creé yo. Todos estos tests los he ido creando yo en la aplicación de Kforce, que es la aplicación de Kinvent. Los creo yo, pero si no lo podéis crear o lo que sea, podéis ir a cualquier otro tipo de ejercicio que se utilice el Sense como evaluación y utilizarlo ahí. No tiene por qué crearse el test. Lo podríamos utilizar desde otro tipo de test, pero simplemente tenerlo en cuenta. ¿El Sense evalúa bien los ángulos? Sí, la verdad que sí que evalúa bien. Sí que es importante la colocación, que más o menos siempre sea la misma. Pero sí, tiene buena sensibilidad. De momento estoy contento con lo que sea el dispositivo y creo que me está ayudando sobre todo este tipo de evaluación que muchas veces la hacíamos más a ojo, con goniómetros, entonces sí que es mucho más pesado. De esta manera es más fácil y
y tengo entendido que están haciendo trabajos interesantes con el Sense, que seguramente se verán en unas semanas o meses, que seguro que nos puede ayudar a nivel de ver cómo se comporta la pelvis en la carrera o en la marcha, que todo esto también puede ser interesante. Por ahora nos mide los ángulos, que está bien, pero creo que es un dispositivo que nos puede dar mucho más. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que sí que va a quedar grabada la charla, así que la podréis volver a ver sin problema, ver un poco mejor todo. Normalmente esto va un poco rápido, pero bueno, es el tiempo que tenemos, así que la podréis volver a visualizar. ¿Alguna cosa más que queráis comentar, que queráis preguntar? Sin problema, preguntad. Si no, pues ya tenéis un poco cómo contactar conmigo. Hacerlo si hace falta, suelo contestar. Así que ningún problema. Pues nada, si no hay más preguntas, voy a cerrar esto. Simplemente daros las gracias por gastar un poco de vuestro tiempo escuchándome, desde donde estéis. Los que estáis en España, pues bueno, acabando el día. Los que estáis en otros países, a lo mejor en mitad del día y siguiendo un poquito el día. Espero que os haya ayudado, que hayáis podido ver diferentes aplicaciones que a lo mejor no son tan estándar, sino un poquito más del día a día, y seguramente pues irán saliendo más ideas y nada, aquí estoy para ayudaros en lo que pueda, y seguro que vosotros a mí también me podéis ayudar con vuestras preguntas. Así que nada, muchas gracias y que acabe de ir el día lo mejor posible. Saludos.